Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este Jueves de Misterio, en esta dosis semanal de terror, en la cual tendremos temas paranormales como lo son fantasmas, apariciones, maldiciones, brujería, criptología, fenómeno ovni, teorías conspirativas y muchos relatos encaminados a aquellas cosas que normalmente no tienen explicación. Yo soy Ícaro Santi. Este es su programa Relatando el Miedo. Comunidad, quiero recordarles a aquellos que nos ven en el canal de YouTube que estamos todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, completamente en vivo, donde ustedes pueden presenciar este directo y llegar a comentar aquellas anécdotas que tengan para la comunidad o bien dar su punto de vista y complementar aquellos temas que tengamos cada semana. Recuerden, todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Para aquellos que nos ven en el futuro por el canal de Relatando el Miedo en YouTube, agradezco que nos sigan y sepan que estamos subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. para que puedan revivir estos streamings. También quiero pedirles que se suscriban, que le den like, comenten su historia o relato, yo los estaré leyendo. Estaré pendientes de ello para tener ese acercamiento con ustedes, comunidad Relatando el Miedo. También aparecerá en el primer comentario el minuto donde comenzamos a relatar la historia del tema o cada tema que tengamos en este programa para que salten esta introducción, y agradecería mucho su apoyo para que esta comunidad siga creciendo cada día más y nos ayudaran a compartir este contenido con alguien amante del terror y misterio. Recuerden que es un programa en vivo, transmitimos en la plataforma de Twitch y aquí abajito pues va a estar ya el minuto donde comenzamos con las historias. Para aquellos que nos piden que seamos más breves, damos una introducción y después ya comenzamos con este tema. También quiero comentarles que nos pueden encontrar en la plataforma de TikTok bajo este mismo nombre, Relatando el Miedo, con historias más cortas, más digeribles, algunas más encaminadas a aquellos relatando la leyenda, donde se encuentran estas historias, estos relatos de compañeros, amigos y familiares nos hicieron favor de mandarnos y traerlos hasta ustedes. Síganos en TikTok bajo el nombre de Relatando el Miedo. Quiero saludar ahorita que van entrando a Isabel, a Aliceidra, a 01, bienvenidas a este canal, a este programa de Relatando el Miedo. Vamos comenzando y ahorita ya vamos, estamos invitándolos para que ustedes también estén al pendiente de las redes de este programa de Relatando el Miedo. Comunidad, sé que ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, que conocen alguna historia familiar o de alguien cercano a ustedes. Sepan que pueden compartirla y que aparezca en el siguiente programa, haciéndomela llegar al correo relatandoelmiedo@gmail.com, tal y como aparece en la descripción o el primer comentario, y si es que nos están viendo en YouTube, y que de esta manera su historia pueda ser parte del próximo Relatando el Miedo. Comunidad de Relatando el Miedo, el día de hoy tendremos a bien a contar experiencias de apariciones y estas relacionadas con fantasmas que se han quedado ancladas a tesoros. Todos hemos escuchado o vivido en carne propia alguna de estas experiencias, sobre todo alguna en alguna casa antigua, en algún lugar donde se comente que existe algún tesoro o que se presume que hay dinero enterrado, ya que se suele existir o suele presentar apariciones de algún fantasma o ente específicamente en este lugar, dando algunos antecedentes históricos bastante aberrantes y costumbres verdaderamente perturbadores. Se llegaba a hacer algunas cosas muy feas cuando en una hacienda, por así decirlo, una breve historia, el patrón, ya sea oro, ya sea joyas, ya sea algo de valor, se iba y quería proteger sus bienes, su riqueza, solía enterrarla.
en alguna parte, ya sea de su casa o bien irse al monte y en el monte enterrarla. Pero aquí hay algo en específico. Él se llevaba a un peón, pero regresaba solo. Esto último, ya que se tenía, o no, no es como que todos lo hicieran, pero había una costumbre, por así decirlo, que ponía al peón a trabajar, a hacer el hoyo, vaya, para donde iban a esconder estas, pues, bienes o esta riqueza, y después matarlo a mano, o sea, su patrón lo mataba, ya que de esta manera cerraba a únicamente una persona que supiera dónde está enterrado su tesoro. Y ahí mismo enterraba el cuerpo, sellando así de alguna manera el destino de esa persona, y que muchas veces seguía manifestándose o custodiando aquello por lo que le fue arrebatada su vida. Es por ello que de alguna manera buscan el ser encontrados para por fin poder descansar y entregar ese dinero, ese tesoro que malamente le hicieron perder la vida. Como les comento, existen varios relatos de esto. En esta ocasión les contaré un par de relatos sobre este tema, comenzando con este primer relato, y más que un simple relato, es parte de esta primera sección de Relatando el Miedo, que se titula Relatando la Leyenda. Sección de este programa donde les doy a conocer aquellas historias, cuentos, relatos que pasó de persona a persona a lo largo de generación para otorgárseles el título de leyendas. Es por eso, y a consideración de ustedes, comunidad de Relatando el Miedo, que les traigo el tesoro de Juan Chávez. Comunidad, para hacer un poco de énfasis en este personaje. Hace ya algunos programas les hemos hablado sobre Juan Chávez, un personaje en la historia del estado de Aguascalientes que era temido, que la gente tenía miedo de él debido a la violencia en que actuaba. Él tenía una especie de meta, que era ser el hombre más acaudalado de todo Aguascalientes, el cual a base de robos comentan que llegó a acumular una gran fortuna, pero que esta fue escondida en uno de los cerros de este estado. La leyenda comenta que el lugar donde está o posiblemente puede estar este tesoro es el Cerro de los Gallos. Es donde se presume que tenía su guarida secreta, únicamente conocida por él porque él era quien se iba a este cerro con todo el botín sin compartirlo con sus subordinados o con sus miembros de su banda, por lo que este botín únicamente era guardado. Se presume que en el Cerro de los Gallos aún está este tesoro para ser descubierto. Esto numerosas personas han intentado encontrarlo, y aquí es donde crece la leyenda, ya que en testimonios de algunas personas que se han llegado a adentrar en estas cuevas del Cerro de los Gallos y que pudieron encontrar la salida, comentan una leyenda en común, ya que en sus propias palabras, al encontrar una extraña cueva, una voz los guía hacia donde está este tesoro, muy adentro de esta cueva, pero que al llegar a él tienen un encuentro con el mismo Juan Chávez, el cual les pone una prueba en donde pueden perderse para siempre o lograr salvarse de un fatal destino. Esta historia que les voy a comentar comienza con don Joaquín, un campesino de la zona quien tenía un rebaño de borregos, y un día, como cualquier otro que atravesaba por esta zona del Cerro de los Gallos, ya que era su ruta de costumbre, notó que uno de sus borregos caminaba hacia otro rumbo. Él fue en búsqueda, llegando hasta los pies de una extraña cueva. Él, teniendo una amplia experiencia en la zona, ya que durante muchos años esa fue su ruta,
Le extrañó no haber conocido esta cueva antes, ya que por sus dimensiones era poco probable que le haya pasado desapercibida antes. Él decidió entrar, tratar de sacar a su animal extraviado, y cuando llega hasta este borrego, notó que ya estaba a varios metros en la cueva. Comenta que en su percepción solo dio algunos pasos, pero que se empezó a sentir algo desorientado y fue por ello que volteó a ver a la entrada, y esta ya se encontraba bastante lejos. Es cuando en este punto comienza a escuchar una especie de murmullos, de susurros, que de primera vez no comprendía. Él, pensando que era alguien que estaba atrapado y necesitaba ayuda, decidió acercarse más por donde se escuchaba esto, hasta que la voz fue siendo más clara, y en palabras dichas del mismo señor Joaquín, le llamaba y le decía: ven acá, una y otra vez. Eran palabras que él entendía. Bienvenido, señor intolerante, bienvenido a este programa de Relatando el Miedo. Quédate a escuchar Relatando la Leyenda. En este punto, el señor Joaquín comenzó a pensar si era una buena idea seguir con esta extraña situación. Pero pensó que alguien de verdad necesitaba ayuda y algo le decía que debía acercarse. Se adentró tanto a esta cueva que la luz comenzó a escasear. Fue tornándose cada vez más oscuro, al punto que don Joaquín tuvo bien a prender unos fósforos que tenía por su mal hábito de fumar. Es donde, al encenderlo y dar unos pasos más hacia esta voz que lo llamaba, llega a ver en el fondo de aquella cueva a una persona. Para ese momento, la oscuridad era tanta que solo lograba ver una silueta en el fondo, pero se dibujaba que era una persona, a lo cual él le preguntó que si necesitaba ayuda. Pero algo en don Joaquín le decía que no era nada bueno. Eso que se le manifestaba era algo maligno. Aún así, él decidió preguntarle si necesitaba algo, y aquello que veía le comenzó a hablar, diciéndole: aquí tengo algo para ti. Es un tesoro tan grande para una vida de lujos y placeres. El semblante de don Joaquín cambió y le preguntó dónde estaba. Pero a su vez, él mismo se hizo una pregunta: ¿qué es lo que me va a pedir a cambio? ¿Por qué me está dando esto, no? Y fue que le preguntó qué es lo que tengo que hacer, con una voz algo temblante por el miedo que lo invadía. A lo cual este ser le dijo: solo tienes que llevártelo todo, porque o es todo o no es nada. Don Joaquín le dijo que dónde estaba, pero al sentir cómo en sus dedos el calor del fósforo llegaba hasta ellos, tiró él mismo, quedando completamente en oscuridad. A lo cual don Joaquín se llenó de terror al escuchar un susurro justo en su oído, diciéndole: o todo o nada. Don Joaquín tuvo un sobresalto porque acababa de escuchar justo a un lado suyo una voz en esta cueva, lo cual lo hizo tropezar y caer al suelo, caer al piso de esta cueva. Y logró notar que al estar en el piso, pareciera que el piso estaba repleto de monedas. Don Joaquín, asustado, pues él había caminado por ahí y no logró notar nada. Cuando llegó hasta ese punto, se levantó rápidamente, prendió un cerillo, nuevamente, para darse cuenta de que aquella persona
ya no estaba en ese lugar, había desaparecido. Pero la voz no desaparecía y seguía repitiendo esa frase de o todo o nada. Don Joaquín se asustó al grado de dar la vuelta y salir corriendo de ese lugar asustado por que en esa penumbra logró divisar la luz de la entrada e ir corriendo hasta ella. La voz seguía escuchándose decir o todo o nada. Al salir de esta cueva, volteó a ver hacia adentro de la cueva, y en esa penumbra de la cueva logró divisar a aquel ser. Y aunque ya en este punto él no escuchaba la voz tan fuerte como dentro de la cueva, escuchaba algunos susurros. Una voz muy tenue, aún podía entender lo que decía o todo o nada. Don Joaquín salió de esa zona rápidamente, ya no le importó su ganado. Él llegó hasta su casa, donde lo recibió su esposa, y al verlo pálido y extremadamente agitado y asustado, preguntó qué es lo que había pasado. Él solo, al llegar a los pies de su casa, se desplomó, se desmayó en el lugar, y así pasó varios días en la cama. Pasó algunas semanas enfermo, sin poder hablar de lo sucedido. Cuando por fin pasaron algunos días, logró contar esto que le había pasado. Llegaron a la conclusión, por las similitudes de las historias que se contaban en aquella comunidad, que era el mismo personaje. Aquellos que en las historias que hacían en aquella comunidad, o que se contaban en aquella comunidad, les hacía o les preguntaba a aquellos que tenían el valor de entrar a esta cueva, o todo o nada. Posteriormente, el señor Joaquín intentó volver a esta cueva, pero no logró encontrarla. Trató de seguir sus pasos, pero pareciera que esta cueva fue sepultada con todos sus secretos. No había rastro alguno de ella. Los lugareños de este lugar dan una explicación que si llegas a este encuentro y decides no tomar nada e irte como llegaste, te permitirá salir de este lugar sin ningún problema. Pero que si dices todo, caes en cuenta que el tesoro es tan grande que una sola persona no puede sacar ese tesoro inmensamente, y que ha sido por tantos años custodiado, que fue recaudado por tantos años por este personaje. Por lo que en ese momento se sella tu destino, convirtiéndote en esas cientos de personas que ingresan a esta cueva y no se les vuelve a ver jamás. Porque se dice que se quedan atrapados hasta la eternidad con este extraño ente. Si ustedes, comunidad, llegan a este Cerro de los Gallos y logran encontrar por azares del destino esta cueva, y alguien o algo les anima a entrar, en este momento recuerden que ustedes pueden ser la siguiente experiencia en Relatando la Leyenda. Comunidad, agradezco que sigan hasta este momento escuchando. Quiero invitarlos al programa en vivo para aquellos que nos están viendo en YouTube. Son todos los jueves a partir de las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, donde ustedes pueden presenciar este directo, comentar en vivo aquellas anécdotas que tengan para la comunidad, o bien dar su punto de vista y complementar aquellos temas que tengamos cada semana. Recuerden, todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. O bien si nos visitan en el canal de Relatando el Miedo en YouTube, si es que se perdieron este o algún otro directo,
Sepan que ya está arriba en el canal, ya que estamos subiendo contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. y que de esta manera pueden revivir estos streaming. En realidad quiero pedirles su apoyo, suscribiéndose al canal, dándole clic a la campanita, también que le den un like, que comenten los videos de Relatando el Miedo, y así poco a poco ustedes puedan apoyarnos para seguir creciendo. Así mismo, si ustedes conocen a alguien amante del terror y misterio, háganme el favor de hacerle llegar este contenido para que de esta manera sigamos creciendo día con día. También, amigos, ya estamos otra vez en TikTok bajo este mismo nombre, Relatando el Miedo, con historias más cortas, digeribles, más encaminadas a aquellos relatando la leyenda, así como aquellos relatos que compañeros, amigos y familiares nos hicieron un favor de mandarnos para traerlos hasta ustedes. Síganos en TikTok con el nombre de Relatando el Miedo. Ya estamos subiendo contenido en esta plataforma, ya por fin pudimos continuar con estos videos en este medio, así que les pido que vayan a apoyar a este canal y vayan a ver estos videos cortos que se suben contenido todos los martes y los jueves para que estén al pendiente de ello. Este día se sube la parte 2 de esa primera historia, que es la de la vidente. Ahí por si no pudieron ver el canal, digo el video, está arriba en el canal de YouTube, pero vamos a tener esta historia, esta seguidilla de historias en algunas partes de la vidente. Comunidad, sé que ustedes han vivido en experiencia propia algo paranormal, o bien conocen algún relato de algún familiar o conocido que sepan que puede aparecer. Digo que se les ha aparecido algo. Sepan que ustedes pueden integrar el siguiente programa haciéndome llegar su historia mediante el correo relatandoelmiedo@gmail.com, tal y como aparece en la descripción o el primer comentario si es que nos están viendo en YouTube, y que de esta manera ustedes puedan ser parte del próximo Relatando el Miedo. Comunidad, continuamos con estos relatos de fantasmas anclados a tesoros, y para este relato damos pauta a algo muy importante. Ya hemos comentado, por cierto, Cata, bienvenida al programa de hoy, Relatando el Miedo. Quédate, estamos hablando, como ya lo dije, de fantasmas anclados a tesoros, y dando un poco de esta pauta, quiero comentarles algo. Se dice que cuando un fantasma custodia o está anclado a un tesoro, no suele presentársele a cualquiera. No cualquier persona puede ser la indicada para que se le manifieste este ente. Esto únicamente puede manifestársele, sí, de manera de susto, para ahuyentar a los indeseables, a aquellos que no merecen dicho tesoro, ya que de esta manera nos da a entender que aquellos que se les presentan estas entidades y que en ellas mismas les señalan algún lugar o se presentan directamente en un lugar, es porque te han elegido para que tú puedas sacar este tesoro. Es por eso que no cualquiera le está destinado a encontrar este tesoro. Dicho esto, nos remontamos a una casa antigua, en el siguiente relato. De esas casas como las situadas en el centro, es una de esas casas donde fueron ya hace unos talleres, haciendas o algún tipo de viñedo, por así decirlo, y que posteriormente se convirtieron en una serie de casas, y que aún así son bastante grandes, son pues, casas del centro, entendemos aquí en Aguascalientes que son muy grandes, pero son este modelo de casa donde los cuartos están alrededor de un patio central bastante amplio, y que al ser estas casas muy antiguas, son casas de adobe y se tienen paredes muy muy gruesas. En estas casas ya hay unas partes bastante desgastadas, existen paredes donde poco a poco se van desprendiendo partes del adobe, por lo que
Su dueño, a quien en esta ocasión llamaremos Martín, tenía bien a cambiar estas paredes. Pero aquí hay algo relevante con Martín. Él toda su vida comenta que en su casa y en pláticas con su familia, que había tenido encuentros a lo largo de su vida con una extraña figura que por las noches lo despertaba y daba una ronda, o parecía que daba una ronda en este cuarto, en este patio. Y que a dar vueltas, él llegó a ver que en una pared desaparecía. Él de principio, cuando lo vio por primera vez, era un niño y estaba bastante asustado por ello. Él no sabía qué es lo que estaba pasando, por lo cual el día siguiente le contó a sus padres lo que había pasado, pero ellos no le hicieron caso. Pensaron que era un sueño que había tenido, ya que ellos pues tampoco habían tenido una manifestación de este tipo, o no habían visto nada. Así pasó por muchas ocasiones Martín a llegar a ver a este ente deambulando por el patio, hasta que ya en pues su juventud, su adultez, decidió investigar más al respecto. No fueron, él comenta que fueron muchas veces en la que llegó a ver a esta entidad pasar por la ventana de su cuarto que daba a este patio, y que de alguna manera sabía que lo estaba llamando, en palabras del mismo Martín, porque se despertaba a veces sobresaltado, y es cuando veía esta figura. Entonces, de alguna manera lo llamaba. Él llega a cierta edad, me comenta que fue más o menos como a los 19 años, y decidió ver que a donde se metía una noche, logró ver esta extraña silueta deambulando por el patio y decidió salir a encararla. La puerta de su patio la puerta de su cuarto daba hacia la esquina contraria de donde estaba este ente. Él volteó, saliendo de su cuarto, volteó a ver dónde se había metido. ¿Cuál fue su sorpresa? Que esta silueta ya lo estaba esperando en esa esquina, en ese lugar donde se desaparecía. Martín describe a este personaje como un señor con características de la tercera edad. Dice que tenía un rostro bastante molesto, bastante fuerte, rígido, y que tenía ropas avejentadas, que tenía un tipo de pantalón de mezclilla, un tipo como overol de mezclilla, y que se le quedó viendo fijamente a él. Él quedó en shock al mirar a esta persona, o a este ente, mejor dicho, y al de estar mirándolo fijamente, este ente apuntó hacia aquella pared para después entrar en ella. Martín en ese momento se asustó bastante y entró a su habitación corriendo. Despertó por ahí a sus hermanos por lo asustado que estaba, tratando de explicarles qué es lo que había pasado. Asustado, así se quedó despierto toda la noche. No lograba entender qué es lo que había pasado en ese momento y se asustó mucho. Pero él quería saber qué es lo que había pasado. Por lo que a la mañana siguiente, al ya hablar con su mamá, le dijo que él iba a hacer algo y que ya estaba bien decidido a ver qué es lo que pasaba. Y decidió pedirle a alguno de sus vecinos algunas herramientas de construcción y comenzó a tirar esta pared, a hacer un hoyo en esta pared más que tirarla. Eran paredes de adobe. Aquella pared comenzó a hacerle el hoyo. ¿Cuál fue su sorpresa cuando comenzó a pegarle a esta pared? Comenzó a caer pues la arenisca, o la arenita se produce en el adobe, y venía una especie como de morral en este hoyo que ya había hecho. No le costó mucho trabajo, no le costó mucho trabajo tumbar esta pared. No le costó mucho hacer este hoyo, porque al parecer ya había una especie
hueco en él. Y cuando cae esta arenisca, ve, pues sí, un morral un poco pequeño, y tintineaba este morral, que parecía ser aquel tesoro que tanto buscaba, que anteriormente les habían dicho que a lo mejor ahí había algo enterrado, que había dinero enterrado, lo cual fue motivación para que Martín hiciera esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que al seguir quitando esta arenisca, venía consigo restos óseos de lo que parecía ser una persona, aún con partes de ropas avejentadas, de mezclilla, tal y como lo había descrito Martín en su experiencia la noche anterior. Estaban bastante maltratadas, desgastante, pero sin embargo mantenían la forma como de un overol de mezclilla. A lo cual, Martín se asustó bastante al ver esto. Estaba junto con su madre cuando llegó a encontrarlo y su madre le dijo que no los tocara. Ella trajo un par de sábanas y un saco grande donde decidieron meterlos. Y ella le dijo que era parte de esta pues manda que había decidido tener, y debía de llevarlos a que tuvieran la Santa Sepultura. Martín llevó estos restos hasta uno de los panteones más antiguos de aquí del estado, que es el Panteón de la Salud, y lo hizo sin preguntar y sin renegar de ello. Se lo llevó hasta allá. Al parecer, pues fue de estas tumbas o de estas fosas comunes donde le dio Santa Sepultura. Y cuando llegó a hacer esto, ya tiempo después, ya no se volvió a ver deambular aquella extraña silueta. Ya no volvieron a tener, o más bien Martín ya no volvió a tener esa experiencia con aquella silueta del hombre que se veía algunas noches y que lo despertaba en algunas noches y lo veía deambular por su patio. Para aquellos que se preguntan qué es lo que había en este morral, él comenta que había como entre 10, 15 piezas de centenarios, así como un extraño relicario, un relicario un poco grande. Él, a su parecer, parecía que era de oro, y en él había una fotografía, pero debido a las condiciones que se encontraba, no se distinguía bien, aunque parecía ser una mujer. Martín decidió enterrar también este relicario junto con los restos que encontró en su pared, pues él pensó que era lo más correcto. También porque Martín no quería que aquel extraño ser volviera por el relicario que tenía entre sus pertenencias. Esta historia me fue contada, más bien fue algo metichillo, porque no me fue contada a mí, pero al estar cerca de la persona que se la estaban contando, yo logré escucharla. Sí era algo que se decía en esa calle, porque si pues vaya, no sé en cuánto está el centenario ahorita, pero pues fue un tesoro que les sirvió para remodelar la casa que tenían y cambiar algunas cosas. Digo, no sé qué tanto cuesta un centenario, pero al decir que eran como 10 o 15 piezas, a lo mejor eran más, pero sí se vio el cambio en la casa. O sea, sí, la fachada se cambió, entonces a lo mejor y fue más, a lo mejor nomás declaró 15, ¿verdad? Pero sí comentaba que fue este ente o este fantasma quien le indicó dónde estaba
este tesoro, y más bien, bueno, yo creo que le indicaba dónde estaba enterrado su cuerpo. Pues bien, comunidad, ya estamos por terminar este programa y quiero comentarles una última anécdota. Esto va a ser un poquito más cortita, dejé dejarla hasta el final debido a ello, que es un poquito corta, pero que también me ha encaminado a este tema de fantasmas anclados a tesoros. A esta historia, me recuerdo que me la contó mi abuela. Ella tenía muchas historias de este tipo. Y esta en particular me pareció pues bastante macabra por lo que causaba para el involucrado. Comentan que en un edificio estaban construyendo un edificio de ahí de la zona del centro, por el llanito, y contrataron a esta persona para cuidarla en las noches, un tipo de velador. Cuando él entra, pues sí era una persona muy ruda, era una persona muy recia, pero tenía cierta afición hacia las apariciones, o sea, era creyente de las apariciones, por así decirlo. Entonces llega a entrar y le comentan que varios compañeros habían tenido pues raros episodios donde les movían las cosas o les tiraban cosas, por lo cual le dijeron o le advirtieron que tuviera cuidado, que a lo mejor se trataba ellos decían de un duende, de algunos duendes, y algunos otros decían pues que se aparecían cosas. Él pues era creyente y dijo pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál fue su sorpresa de que una noche empezó a escuchar ciertos golpeteos en una zona donde estaban escarbando? Y era pues en esos tiempos, ese lugar donde estaba era una casa, y en esa casa pues era también de adobe. Estaban desprendiendo ya el adobe para quitarlo, estaban demoliendo todo eso, y llega a escuchar un golpeteo en, en esa parte. Él primeramente no vio si era debajo o si era en la misma pared que aún estaba erguida. Él llega hasta este punto siguiendo escuchando ese golpeteo, y llega al punto y ve a una persona ahí. Pues él, pensando que se está robando algo, le empieza a gritar, pero no se mueve, estaba de espaldas esta persona, no se mueve. Y cuando llega al punto donde está, esta persona se voltea y él se lleva el susto de su vida. Él comenta que era una persona descarnada, que no tenía cara, no tenía rostro, y por el susto se desmaya. Pero cuando esto ya lo comentó después, pero cuando se está desmayando escucha algo. Se desmaya, lo encuentran al día siguiente y les dicen que qué pasó, que por qué se quedó dormido o así, pero pues estaba en medio de la construcción como para quedarse dormido ahí. Ya les explica lo que pasó, pues de alguna manera entienden qué fue, y él se va asustado a su casa. Llega a su casa, le comenta a sus familiares y sus familiares le empiezan a decir, es que ahí hay un tesoro, es que ahí hay algo. Y le empieza a mover algo pues entre la avaricia y no, a pues a ver qué es lo que pasa, y decide volver a ir. Él vuelve a esta construcción, sigue trabajando y llega la noche. Y es cuando él se prepara y dice, no, ahora sí voy a ver qué es lo que me están diciendo. Llega un momento en la noche donde sigue o vuelve a escuchar este golpeteo y decide armarse de valor e ir. Y llega hasta este punto donde estaba esta persona, ya sabiendo lo que se espera. Dice, pues ahora sí voy a ver qué pasa, y le grita, ¿qué es lo que quieres? Cuando voltea este ente,
Dice que le entra un miedo inconmensurable, le da un pavor y se vuelve a desmayar. Pasa el día siguiente, vuelve a amanecer, llegan las personas de la construcción, lo vuelven a ver desmayado y le comentan qué es lo que pasó, qué había pasado, y pues les dice lo mismo y se va. Y fueron 2 noches más que le pasó exactamente lo mismo. Cuando llegaba con ese ente y lo veía, se desmayaba, pero cada vez empezaba a escuchar algo más y en eso le empezaba a decir que aquí estaba. Empezó a escuchar antes de perder el conocimiento que aquí estaba, pero no podía ver a dónde apuntaba. A lo cual pues ya empezó a mermar su salud debido a los sustos que se estaba llevando y decidió no seguir buscando aquel donde le señalaba esta entidad. Llegó un punto donde pues sí, después ya dejó de seguir escuchándolo porque siguió trabajando en este lugar. Todavía me comenta como un mes más y seguía escuchando el mismo golpeteo, pero ya no decidió ir a ver qué es lo que pasaba. Ya sabía lo que iba a pasar. Él se iba a desmayar sin que pudiera darle una explicación de dónde estaba ese tesoro o de qué es lo que quería. Y decidió ya no ir hacia esa parte en la noche y ya no encontrarse con este ente, porque dice que únicamente lo veía en ese punto, que sí lo llegaba a escuchar el golpeteo por todos los lugares donde estaba, pero que no veía a este ente hasta que llegaba a ese punto de la construcción, que era como un tipo sótano o un hoyo que habían hecho para escarbar y hacer cimientos. Y jamás supo qué es lo que escondía, jamás supo si había algún tesoro. Dice que todo, bueno, en su tiempo, él dijo que seguía enterrado ahí porque ya hicieron un edificio ahí, y en ese edificio dicen que se sigue manifestando esa entidad, por lo cual pues pudiéramos decir que sigue estando esta entidad o los restos de esta entidad o este tesoro sigue siendo custodiado por esta entidad. Esta es una historia que me contó cuando era niño mi abuela y pues que no pudo resolver qué es lo que había en ese lugar. Y me acuerdo que en ese tiempo me dio bastante miedo y decía, no manches, ¿cómo no puedes sobreponerte al ver un fantasma o así, no? Pues ha de ser muy fuerte la entidad que él veía para que le diera esta impresión, que no fuera una vez simplemente que le causara este terror tanto que se desmayara, ¿no? ¿Qué es lo que vería? ¿Cómo lo vería, mejor dicho, para que le diera esta impresión? Pues bueno, amigos, comunidad de Relatando el Miedo, estos fueron algunos relatos, como les decía, de estas apariciones de fantasmas anclados a tesoros o custodiando tesoros, y quiero agradecerles que hayan quedado hasta este momento. Ya estamos por terminar. Ya terminamos este programa, mejor dicho. 0AX2, bienvenido a este Relatando el Miedo. Pues ya casi al final de este Relatando el Miedo, con este tema de apariciones de fantasmas anclados a tesoros. Si ustedes tienen alguna historia, si ustedes quieren comentar su historia, sepan que pueden hacerlo ya sea en el canal de YouTube Relatando el Miedo, en la base de comentarios, ahí me pueden dejar también su historia o relato, o bien hacérmela llegar por el correo de relatandoelmiedo@gmail.com. Por estos medios pueden hacerme llegar su historia, su relato y comentarla el siguiente programa de Relatando el Miedo. Comunidad, quiero agradecerles infinitamente que se hayan quedado hasta este punto.
Quiero recordarles que estamos todos los jueves en punto de las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch, en donde estamos en directo todos los jueves. Recuerden, 8:30 de la noche, los jueves, canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. También estamos todos los viernes subiendo contenido en punto de las 8 en el canal de Relatando el Miedo en YouTube, para que se pasen a ver este video si les gustó alguna de las historias. Al mismo tiempo, si no escucharon alguno de otros programas, pues ya están en este canal de Relatando el Miedo, y pues vayan a verlos, ¿no? Vayan a ver otros relatos que hemos tenido en este programa y que ya están en este canal. También comentarles que en TikTok ya estamos subiendo nuevamente videos. Hoy se sube la parte 2 de esta serie de videos de La Vidente, de esta historia que tuvimos también en unos programas anteriores. Entonces, pues vayan a darle like, a checar este contenido en el canal de TikTok bajo el nombre Relatando el Miedo. Agradezco infinitamente su estadía el día de hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Y tenemos una cita el próximo jueves, en otro jueves de misterio, en esta dosis de terror semanal, en este su programa Relatando el Miedo. Y no se olviden, amigos, que aquellas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede que sea Ícaros en Relatando